Muy buenas, nací en YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a estar hablando de Black Widow porque vi la película ayer y les traigo mis primeras impresiones, mi opinión sin spoilers de esta película que por Dios qué tarde llega, pero no importa, hay que celebrar que tenemos una película de Black Widow. ¿Y qué tal? Bueno, la verdad es que hay que separar entre lo bueno y lo que no me gustó tanto. No es una película que salí completamente delirado de lo que nos presentaron, pero sí salí conforme con lo que lograron armar, teniendo en cuenta la historia previa del personaje. La película se va a centrar años antes de la muerte de Natasha, por supuesto, más específicamente después de Civil War, y la vamos a encontrar a Nat en una suerte de misión secundaria, reencontrándose con la familia que alguna vez tuvo y volviendo a su pasado en The Red Room, aquella organización rusa que es la productora de todas estas agentes internacionales espías mortíferas llamadas Black Widow. Como vimos en los 754 trailers que han salido de la película, recordemos que iba a salir mucho tiempo antes, pasó la pandemia, muchísimas reprogramaciones, entonces tuvimos muchas imágenes de ella al punto tal que algunos ya pueden pensar que ya vieron la película a pesar de que nunca se había estrenado. Entonces por eso ya teníamos esta dinámica familiar presentada, ¿no? Florence Pugh iba a interpretar a Yelena, la hermana menor de Natasha. David Harbour va a ser su figura paterna, llamada Red Guardian, y tenemos a Milena interpretada por Rachel Weisz, esa figura materna que tienen las dos hermanas. Como es una review sin spoilers, no me voy a meter más en los específicos de la historia, así que vamos a ir directamente a lo que más me gustó de la película. Lo primero que hay que decir es que no para, desde el primer momento te ofrece algo en pantalla constantemente, muchas escenas de acción y también momentos de personajes en donde algunos brillan muchísimo y otros no tanto, pero lo que sí hace es que los nuevos personajes te interesen, conectar con lo que te están contando a pesar de que todo esto sea una precuela. No para un segundo, y eso hace que, a pesar de que por ejemplo te des cuenta bastante bien entrada en la película qué es lo que te quiere contar, no te aburras en ningún momento. Segundo punto que me gustó muchísimo, como les decía, son los personajes centrales, la relación entre ellos, la dinámica que se construye. Logra hacer funcionar esta dinámica de familia a pesar de ser presentada tan abruptamente. De repente, después de 10 años de conocer a Black Widow, nos enteramos que tiene una familia y esos personajes son importantes o relevantes de alguna manera. Y eso está muy ayudado por el inicio de la película, que es el tercer punto que más me gustó. Un inicio súper potente, una primera secuencia de acción que establece lazos, lugar y momento de una manera súper efectiva, y encima después seguida de una secuencia de créditos que nos predispone a pasar un momento muy intenso. Y la cuestión que más disfruté es la presentación de Florence Pugh como Yelena. La verdad es que cada escena que tiene se la hace propia, se adueña de la película en muchas partes y te deja con muchas ganas de saber más sobre su personaje de acá hacia el futuro, tanto en secuencias de acción como en secuencias más dramáticas, como en secuencias más de corazón que tiene justamente con el personaje de Scarlett. Ella brilla constantemente, no es sorpresa. Cualquiera que haya visto los trabajos previos de Florence, como Midsommar por ejemplo, sabe que tiene una capacidad dramática y de rango muy interesante. Y por último, esto lo van a escuchar 1000 veces en las 1200 reviews que puedan llegar a ver sobre la película, con y sin spoilers. Me gusta finalmente el hecho de que exista. Lo celebro porque era un pedido que creo que mucha gente hacía, era algo muy obvio que tenía que existir una película de Black Widow, y constantemente vas a tener la sensación de que esta película debería haber llegado antes. Y eso nos hace ir hacia lo que menos me gustó de Black Widow, porque creo que el principal problema que tiene es que pasa mucho tiempo contestando una pregunta que es clave. ¿Por qué nos interesa una película de Black Widow si a esta altura el personaje ya murió y sabemos que no lo vamos a volver a encontrar más adelante? Como les dije, la película pasa mucho tiempo tratando de contestar esta pregunta con distintos argumentos. Por un lado es conocer el pasado de Nat, esto de su relación familiar, su paso por The Red Room, cómo llega a convertirse en esta agente internacional letal que es. Segundo, nos dan un costado de su personaje que no habíamos conocido y de su lazo con su hermana, que bastante complicado es. Y en tercer lugar, el último argumento que ofrece la película para justificar la existencia es presentar nuevos personajes que van a ser relevantes en el presente y futuro del MCU. Y ahora, de esos tres argumentos, la verdad es que el que mejor se sostiene y el que más se justifica es el último, el de presentar nuevos personajes. Y me da lástima, particularmente, que cuando tenemos por fin una película de Black Widow, se utilice para presentar a otro personaje. ¿Se entiende? No les quedaba otra también, ya que la línea final del personaje fue muy marcada en Endgame y también sabíamos de la salida de Scarlett. A
pesar de que seguramente va a quedar como productora ejecutiva de nuevas películas, pero a fin de cuentas lo que sentís después de ver la película es esa molestia de pensar que no merecía una película en solitario Black Widow, merecía una franquicia en solitario este personaje. Así como lo tuvo Thor, Iron Man o el Capitán América, merecía una franquicia desde 2012 por lo menos. Y todos estos argumentos apuntan a que la historia finalmente sea eso, un one shot, una historia casi autoconclusiva, una misión secundaria, que ojo, se sostiene porque es divertida y sobre todo tiene dos pilares muy importantes que son Florence Pugh y Scarlett Johansson. Y el siguiente punto que no me terminó de convencer del todo es la acción, que es muchísima pero no siempre es efectiva, porque la película chequea todos los puntos que tiene una película de Marvel, pero los buenos y los malos también. Se construye sobre las huellas del Soldado del Invierno, tomando más influencia de la saga de Jason Bourne que de intriga internacional, como lo hizo la película de los hermanos Russo. Pero después de un inicio muy bueno, con esas vibras casi rabiosas de la película de Paul Greengrass, se empieza a caer quizás demasiado en el CGI. Y no me malinterpreten, amo el CGI. Me parece que los efectos especiales hechos por computadora son una locura. Es un arte en sí mismo y no banco ese chiste de mirá qué buen plano de una película de Marvel y es una pantalla verde. Hacer el plano de Endgame es jodidísimo. Y el CGI es lo que te permite haber tenido tantos personajes haciendo locuras en esa última batalla de Endgame. Pero también cuando no está bien usado o no está aportando algo narrativamente, es el primer tipo de efecto en el que le ves los hilos. Cuando ves un efecto práctico y notas el efecto visual detrás de eso, hay algo, una cuestión de artesanal que por lo menos a mí me hace valorar todavía más ese efecto. Pero cuando me doy cuenta de un efecto en CGI que no me termina de cerrar el ojo, es extraño. Y creo que esta película lo que tiene es que se usa mucho CGI para un lado en el que no sé si le vino bien teniendo en cuenta cuál es el personaje protagonista. Estamos hablando de una espía profesional, no de un dios o un super soldado. Creo que se hubiera beneficiado más de un estilo de coreografías muy bien marcadas, seguidas con un movimiento de cámara piola, al estilo John Wick. O la misma Capitán América 2, en donde sus mejores secuencias de acción son las secuencias más terrenales de pelea y no tanto ese último acto con las cosas cayendo del cielo y muchísimo CGI y demás. Acá vamos a ver muchas explosiones y muchos cuerpos de goma volando por acá y por allá. Y también hablando de ese coso que explota en el cielo y cae en el tercer acto, tenemos otro de esos en esta película también. Por otro lado, los villanos. El MCU está lleno de malos. De malos que no están bien, de villanos que no logran ni seducir, ni atemorizar, ni ver su plan que sea más o menos coherente. Y este es un nuevo ejemplo. No porque su plan no sea muy coherente, sino porque es casi una caricatura. Es una caricatura, el villano de esta película. Entiendo que no va por ahí, no va por ahí la película. No te va a tirar para atrás a la historia que te quiere contar Black Widow, porque lo que te quiere contar Black Widow es una historia de fraternidad y sobre todo robo de identidad. Me hubiera gustado que enfoque mucho más todavía para ese lado, se ponga todavía más seria de lo que en algunos tramos es. Pero entre que el villano es bastante caricaturesco y se usa mucho el humor para tratar de suavizar ciertos temas muy jodidos, capaz que eso atentó más de la cuenta a la película. Me hubiese gustado que sea todavía más y más seria, porque posta que hay temas que son re crudos en la peli. Yo creo que es muy valiosa que exista una película de Black Widow y sin dudas de alguna manera se las arregla para setear algo hacia futuro. En la escena post créditos queda bastante claro. Ya cuando estrene la película vamos a hablar de eso y también por supuesto el análisis completo. Si le vienen gustando los análisis de Loki, vamos a hacer un análisis completo de easter eggs, referencias y todo dentro de la película de Black Widow. Y para cerrar, una pequeña reflexión sobre por qué llega tan tarde, ¿no? Qué lástima que llega tan tarde esta película. Para mí el mayor error de Marvel, del MCU, es no haberle dado la preponderancia que necesitaba Black Widow como personaje dentro de todo el universo. No tuvo que ver con algo artístico, sino con algo 100% comercial, que hasta que Wonder Woman no hizo el dinero que hizo su primera película, el MCU había postergado bastante el hecho de que haya una película en solitario protagonizada por una superheroína. Cuando Wonder Woman hace esa cantidad de plata, se activan ciertas alarmas y le dan la posibilidad finalmente a Kevin Feige de, bueno, vamos con una película de una superheroína. Y para mí el peor error fue haber adelantado Capitana Marvel respecto a darle el spotlight a Black Widow. No porque Capitana Marvel sea un mal personaje ni nada. Se fueron por el lado de presentar un nuevo personaje con una actriz increíble que había ganado un Oscar recién en ese momento, antes de darle un lugar central a ese personaje que venía siendo parte vital
del MCU. Tanto que es la única mujer que está en esta foto icónica, por ejemplo. Black Widow es una buena película, es una buena película de Marvel, es una de esas películas que te invita a ir a verla al cine. Y si la tengo que organizar en algún lugar, más allá de que hay ciertos momentos en donde te establecen que esto sucede después de Civil War, yo la vería directamente después de Age of Ultron, porque ese sería el lugar en donde tendría que ir la película. Si hubiese llegado ahí, hubiese sido otra cosa. Así que yo a partir de hoy la voy a empezar a ver después de Age of Ultron y voy a ignorar todas las referencias a Civil War que hace la peli. Y hasta ahí la review sin spoilers de Black Widow. Quedaron muchas cosas por decir, obviamente. Vamos a estar haciendo el debate de esta película el domingo que viene, ya el domingo de estreno. Y como les dije, el análisis completo con referencias y simbolismos este viernes, sábado en el canal. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo. Si vos querés, chao.